¿Hay delitos o no electorales? ¿Necesitas un abogado tú? Decía Freddy Ángel. No, Claudia Cataño no va a hablar de delitos electorales mismo, porque está como una caja registradora. Señores, yo no estoy concentrada en este segmento hoy. Esos 25 millones que David Ortiz le dijo, desenfocaron. Estoy nerviosa. Ustedes no saben tras de cámara todo lo que hemos calculado ese dinero. Bueno, ya hemos hecho un anexo, un segundo piso de la casa. Todo. Lo calculamos en pesos, en publicidad, en lo que sea. Y un perro chiquito. Ay, David Ortiz, quédate. No, ese va a ser la nueva solicitud a través de las redes sociales. Hashtag David, quédate. David, quédate. Quédate 25. Señores, pasaron las elecciones y estamos vivos. No, hay algunos que no. Hay algunos que están poniendo su vida adelante. Están exponiéndose. Miren, yo hoy traigo, no quisiera que nos concentráramos que si conteo, que si electrónico. Yo no me quiero ir por ahí. Hoy quiero hacer un par de reflexiones a propósito de este último certamen electoral. Reflexiones personales, no tal vez desde el punto de vista jurídico, pero sí en sentido en general. Y es en relación a nosotros como participantes, como votantes en estas elecciones. Miren, yo vi unas cuantas cosas que me llamaron la atención y quiero compartirlo con ustedes, compañeros. Lo primero es que afuera de los recintos electorales yo tuve la oportunidad de visitar varios ese día y me llamó la atención que abiertamente estaban afuera haciendo campaña. Claro. Y eran varios partidos, no era solamente uno. Les repartían a las personas que iban pasando para entrar a su colegio electoral publicidad y le entregaban y le decía, toma, le daban tarjetica, vota por fulano, eso ahí abiertamente, tú se lo denunciabas a los supervisores de los partidos y no pasaba absolutamente nada. Eso es algo lamentable, muy feo y que viola la ley electoral. Punto número 2, el día antes de las elecciones sabemos que es un día de reflexión nacional, así lo establece la ley electoral. Eso es un día que ya la campaña terminó. La ley electoral lo especifica, pero no solamente se refiere a los medios de comunicación, sino a cualquier otro medio similar. ¿Qué vimos el fin de semana pasado, el 14 de mayo, que era sábado? Desde las 8 de la mañana se activaron las redes sociales de todos los partidos políticos, pero no de personas independientes, sino de cuentas vinculadas a propaganda. Muchos intentamos hacernos eco de decirle, incluso contestarle directamente que por favor dejaran a las personas descansar ese día de ese tema, que era un día de reflexión. ¿Qué va, señores? Saturaron a los usuarios de las redes sociales con anuncios, no solamente en las redes, sino también en internet. Punto número 3. El hecho de que se presten recintos, por ejemplo, como escuelas, colegios, edificios públicos, para que se instalen ahí colegios electorales, no es menos cierto que quienes están participando como miembros de esos colegios electorales deben saber que al otro día, cuando se entregan esos recintos otra vez para su uso común, voy a poner el ejemplo de los colegios y escuelas, cuando terminó el conteo, al otro día sabemos que hubo un día feriado para los estudiantes. Sin embargo, cuando se reintegraron el 17 de mayo, esas instalaciones estaban llenas de basura, señores. Parecía que daba vergüenza. Parecía que habían realizado una kermés con 6 combos. No, muy feo. Entonces esos niños esos estudiantes llegan a tomar clase y se encuentran ahí que su centro educativo quedó como si ahí hubiese pasado un huracán. Señores, por favor. Pero se suponía que el día libre era precisamente para eso. Señores, eso quedó, que eso daba pena. Pues es responsabilidad de la Junta, esa logística. Eso daba pena, pero también si usted está ahí trabajando, sí, por lo menos donde usted está, respete ese espacio y no deje envases de comida tirados ahí, por favor. Pero en algunas escuelas, acuérdate que se pusieron hasta puestos de comida. Sí, muy feo. Yo fui a la escuela Fray Ramón Pané, igual que tú, hice un bureo por varios centros de votación, y ahí cerca de aquí, en la Fray Ramón Pané, ahí había una fritura que daba gusto. Daba gusto, y la pila de basura que había alrededor de todo el que comía en un envase de eso. Arrojaban lo demás cerca le quedaba. Lo dejaba ahí tirado, por favor. Vamos a poner el ejemplo. Y otro punto a destacar de manera positiva, me gustó el efecto que generó en los internos de los centros penitenciarios, el voto penitenciario.
Sí fueron pocos quienes pudieron ejercer el derecho al voto, fueron prácticamente 1000 y pico de internos. Sin embargo, eso para el penal causa un buen efecto. Recuerden que quienes pudieron votar eran personas que no tienen condena definitiva, que son presos preventivos y por lo tanto sus derechos civiles y políticos no están afectados, no están impedidos de ejercer el derecho al voto. Sin embargo, en un tema costo, efecto, cómo impacta, cuánto cuesta que esas 1000 y pico de personas puedan ejercer el derecho al voto. Es como una terapia social. Sí, me gustó mucho el efecto que eso generó, Franklin. Sí. Lo que sí tenemos que fomentar, que ya para las próximas elecciones la cantidad de personas que puedan ejercer el derecho al voto desde los centros penitenciarios sea mayor. Pregunté por qué no eran más, si la población de presos preventivos es muy superior, es porque hay personas que su misma situación judicial no le permite tener incluso su identidad depurada. Eso es preocupante. Sin embargo, como ejercicio de hacerlo por primera vez, yo lo encuentro positivo, pero hay que analizar también el tema del costo. Yo pregunté sobre qué había pasado, me dijeron que muchos documentos no estaban, que la mayoría de la documentación de las personas que estaban en prisión preventiva no estaban completos. Y comenzando porque la mayoría también tampoco tenían cédula. Eso hay que tenerlo pendiente. Y otro punto positivo que pude analizar fue un programa que se llama Voto en Casa, que es para personas que por situaciones de salud no pueden salir de sus hogares a ejercer el derecho al voto, y fue aplicado en 300 personas, la mayoría de estas adultos mayores que habían solicitado esto a la Junta Central Electoral. Mi abuela, la doctora Nervina Guzmán Viuda Castaños, fue de las personas que pudo votar en su casa. Llegó una comisión de la Junta Central Electoral y de observadores internacionales incluso, que supervisaron el proceso con unos materiales bastante novedosos, porque llevaban una valija incluso de seguridad donde la persona ejercía como una casilla móvil su voto, y las boletas eran puestas en esas valijas de seguridad que eran entonces después contabilizadas en las juntas correspondientes. Me pareció muy buena iniciativa, pero ahí también habría que analizar cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Fueron 100 las personas que pudieron votar de esa manera, según el informe de la Junta Central Electoral, y para cada voto se movilizaron 5 empleados. No, bueno, en el caso, doña Altagracia, donde habían 20 personas movilizándose. Técnicamente la Junta reconoce 5 empleados, o sea bueno, habría que ver si dentro de los observadores y todo. Sí, se puede simplificar, señora. Hay países donde incluso se pueden hacer votaciones por correo. Estamos lejos de ahí, pero no podemos encarecer esto. No de idea, claro. No de idea. Miren, y como una última reflexión, definitivamente, yo no quiero, a veces en Enfoque Matinal comentábamos, Elisa, tú nos recuerdas que decíamos que hablar de una ley de partido era a veces como hablar de la paz mundial, como que era una ilusión. Señores, esto hay que resolverlo. Esto es un país pobre que no puede enfrascarse en una campaña multimillonaria y en una guerra prácticamente cada 4 años por estos cargos. Esto no puede ser. $14 costó cada voto hasta ahora. Pero ese voto. Señora, eso es el proceso de organización. Y la campaña. Según Participación Ciudadana, entre enero y abril, entre el PLD y el gobierno de Danilo Medina, gastaban 31 millones de pesos al día de publicidad. Y la campaña de todos los partidos, ¿de dónde viene eso? ¿Para qué se le aporta tanto dinero a un candidato? Esta desigualdad de las personas, esta saturación para el votante. Honestamente, hay programas de radio y televisión que yo creo que lo van a hacer esta semana. No, esto ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Puede ser ya. Pero con lo que recibieron en la campaña van a vivir 10 años. No, yo te lo estoy diciendo porque es que no tienen un solo anuncio hoy. Yo vi ayer un programa y digo, ¡ay Dios! Pero doña Altagracia, el domingo, el día de las elecciones, yo vi un comercial de la Cámara de Diputados en un canal local. De Abel. Entonces era con la figura del presidente de la Cámara. ¿Qué hace un anuncio lleno de bandera y la cara del presidente? La patria de las elecciones. La cosa tiene su nombre. A eso le dice un anuncio institucional, eso no es partidario. Eso era campaña ese día.
Entonces vamos a ser más serios y yo creo que ya incluso es la sociedad que lo tiene que exigir. Ya esto no es un tema que solamente se puede dejar en manos de los políticos. Esto está costando demasiado dinero en un país pobre. A la gente no le gusta que digamos que somos un país pobre, pero hay que reconocerlo. Bueno, para quienes no les gusta, en el día de antes de ayer salió un informe en BBC Mundo que nos decía que éramos uno de los países que más ha crecido en América Latina. Nos ponía solamente por debajo de Costa Rica y Panamá, y que era uno de los países que con relación al crecimiento era de los más pobres de América Latina, porque no había logrado hacer que eso se tradujera en una bonanza insurgente. El 43%. Y nos comparaban ahí, adivina con quién, con Haití. Sí, el 43%. Por lo cerca que estamos geográficamente. No era cerca. No, la diferencia es que Haití no ha crecido en 50 años y República Dominicana sí. Era con los datos. Entonces, tenemos un 43% de pobres con una tasa de crecimiento por encima del 4% en los últimos 20 años. Esa era la comparación que hacían. ¿Quién se está quedando con esa riqueza? Yo no sé. El 1% de... Miren, y hacer un llamado a nuestros políticos que independientemente de los reclamos... Mío, no, más suyo que mío. Miren, independientemente de los reclamos que cada quien tenga, este país debe estar en paz. Este país debe estar en paz. Lamentablemente los muertos de las elecciones y de las campañas en este país parece que no se cuentan y que no existen. Y nosotros tenemos que ser responsables y no seguir fomentando. No, ahora se resuelve porque ahora no salen en los periódicos y con no salir en los periódicos ya. Tristemente. Nos vemos el jueves. Dios mediante. Igualmente, pasa buenos días.